Señor te bendiga, hermano, en esta noche. Le damos gracias al Señor por un día más donde podemos compartir la palabra de Dios. Y quisiera hablar acerca de una palabra que Dios puso en mi corazón, que es Ebenezer. Ebenezer, piedra de ayuda, también es un lugar, también es una piedra conmemorativa. Eben quiere decir piedra, piedras. Ezer es ayuda, socorro, ayudar. Es también ayuda idónea, como el libro de Génesis, como mujeres somos ayuda idónea, es socorrer. Y vemos que en 1 Samuel 7, versículo 12, nos va a decir: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer en la referencia de mi Biblia dice piedra de ayuda. Nosotros cuando vemos en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, en el 4.1 y 5.1 vamos a ver la palabra Ebenezer, que en este caso Ebenezer es una localidad. Estos capítulos nos van a relatar la historia de Israel y los filisteos, las luchas, cuando los filisteos toman el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios misma. Esta arca es robada por los filisteos y al poco tiempo es devuelta porque Dios derrota al dios de los filisteos, que era Dagón. Vemos que los filisteos siempre tenían a maltraer al pueblo de Dios. Y vemos en el capítulo 7, del versículo 1, vamos a empezar a ver hasta el versículo 7 incluido, voy a leer, y dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Samuel, juez de Israel, habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo el servir y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Vemos aquí entonces en este capítulo que después de 20 años los israelitas se van a lamentar porque el arca de Dios no estaba allí con ellos, sino que estaba en Kiriat Jearim. Y vamos a ver que después de pasar todo este tiempo, Samuel mismo le va a decir, les dice aquí en estos versículos, versículo 3 dice: si ellos en verdad estaban arrepentidos, él los exhorta para que vayan con él a Mizpa. Vemos que Samuel cumplía 3 ministerios, que eran el de ser profeta, sacerdote y juez. Cuando nosotros vemos esta porción donde él les va a decir: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los ídolos ajenos y hasta Astarot de entre vosotros, preparad vuestros corazones a Jehová y solo a él servir. Nos recuerdan también el tiempo de los jueces. Recordemos que Samuel va a ser el último juez. Y ¿qué pasaba en el libro de jueces? Había una situación de un continuo círculo vicioso donde
el pueblo de Dios seguía a Dios, luego se olvidaba de Dios, los enemigos los atacaban, los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios respondía, se volvían a olvidar de Dios y así sucesivamente. Eso es lo que estaba pasando aquí en esta historia. Vemos que después de 20 años ellos se vuelven a recordar de Dios y quieren volver a Dios. Entonces van a Mizpa a consagrarse, pero también Samuel les va a decir que ellos deben dejar en el versículo 4 a los Baales y a Astarot, que eran otros dioses. Dice que Astarot es conocida como la diosa del amor y la fortuna en la guerra. También es conocida como Istar, Afrodita, Astarte. Baal quiere decir Señor y era el dios del trueno y de la lluvia. Ahora Dios quiere todo nuestro corazón, no quiere parte de nuestro corazón. Por eso le dice, no quiero más ídolos, tienen que desechar a los ídolos. Así que allí van a Mizpa, donde se van a humillar. Y Samuel también les va a decir en el versículo 5, y yo oraré por vosotros a Jehová. Vemos que ellos deciden volverse a Dios y sus corazones son avivados. Pero vamos a ver también que ellos en este lugar, dice que ellos derraman su corazón, ayunan, y vemos que en el versículo 7 que el enemigo nunca descansa. El enemigo nunca descansa. Nosotros a veces nos tomamos vacaciones, pero el enemigo nunca descansa. Dice que allí estaban los filisteos, los príncipes de los filisteos que escucharon de esta reunión en Mizpa y deciden atacar a los israelitas. Y vamos a ver entonces el final del versículo 7, dice, y al oír esto los de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando escucharon que los filisteos estaban por atacarlos, tuvieron temor. Y van a hablar con Samuel y le va a decir en el versículo 8, dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Los israelitas se atemorizaron al saber que los filisteos estaban allí, dispuestos a atacarlos. Le ruegan entonces a Samuel para que ore por ellos. Samuel, dijimos, estaba en el tiempo de los jueces y también era sacerdote. Sacerdote, una de las funciones que tiene es interceder delante de Dios por el pueblo. Vemos que allí entonces Samuel va a orar, lo vamos a ver a Samuel orando en el versículo 5, en el versículo 8, en el versículo 9 y también lo vemos en el capítulo 12, versículo 23, cuando él ya se despide, ya él es anciano y vemos, lo quiero leer al versículo donde él está haciendo este discurso de despedida y en el versículo 23 dice Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel aún viejo, ya con canas, hasta lo último cumplió su ministerio de estar intercediendo por el pueblo de Dios y instruirlos en el camino bueno y recto. Vemos que en respuesta a esta oración Dios va a intervenir, dice, enviando relámpagos y truenos, de manera que el temor que había caído sobre Israel, ahora había caído sobre los filisteos, que al escuchar todos estos relámpagos y truenos comienzan a huir. Y es interesante recordar que el Dios al cual adoraban los filisteos era el Dios del trueno y de la lluvia, pero vemos que en este caso Dios es más poderoso. Los filisteos huyen delante de Israel, quienes los vencen. Y aquí está el versículo que nos interesa. Y dice que el versículo 12 tomó, luego Samuel dice, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel toma una piedra, la coloca, dice, entre Mizpa y Sen y le llama Ebenezer. En la antigüedad las piedras eran puestas a veces con inscripciones
y eran para señalizar territorios, y especialmente aquellos territorios que eran conquistados. Esta piedra significaba, en este caso, la victoria contra los filisteos. Fíjense qué importante que fue esta victoria, que en el versículo 13, dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vemos que allí, en esa piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dice que los filisteos huyeron y no volvieron a molestar más en ese tiempo a los israelitas, sino que todo lo contrario, los israelitas pudieron recuperar las ciudades que los filisteos habían tomado en todo ese tiempo. Pensemos que ellos habían ido a Mizpa a consagrarse y que no estaban equipados con armas de guerra, o sea, podrían tener algo, pero no todo el arsenal que uno podría llevar para una guerra. Así que cuando los filisteos los atacaran, ¿qué iba a pasar? Iba a ser una masacre. Sin embargo, Dios cambió todo esto, los ayudó y ellos pudieron salir victoriosos. Pero nosotros podemos notar qué fue lo que los llevó a ellos a la victoria. Los llevó el arrepentimiento, que dejaran los ídolos, que ayunaran, que oraran pidiendo ayuda. Esa consagración, ese volverse a Dios, hizo que el respaldo de Dios estuviera sobre sus vidas y ellos pudieron obtener una vez más la ayuda de Dios para vencer. Colocar una piedra era una señal, era como un memorial, algo para recordar, un suceso en la vida, lo podemos ver en la Biblia, en las vidas de las personas, algo personal, o un recordatorio del pueblo, como en este caso, era un recordatorio. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en Génesis 28, 18, cuando Jacob dice que él huye de Esaú, su hermano, y dice que va a Betel, y allí, tiene un sueño, y dice que él se acuesta sobre una piedra, y cuando se despierta, dice que toma esta piedra, la levanta como una señal y derrama sobre esa piedra aceite. Después vamos a ver que en el capítulo 35, versículo 3, Jacob vuelve después a Betel, después que pasan muchas cosas en su vida, vuelve a Betel. ¿Y para qué va a volver a Betel? Dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Vemos que en Génesis 28, Jacob había tomado una piedra, sobre esa piedra había derramado aceite. Sin embargo, después, en el capítulo 35, vemos que Jacob va a tomar muchas piedras y va a hacer un altar. ¿Por qué? Porque ese altar va a ser un memorial de aquel recordatorio cuando dice que él respondió a Dios en el día de su angustia y que Dios estuvo con él en todo el camino. Recordemos que él huía de su hermano Esaú y se fue a un lugar donde lo había mandado su madre, y él no sabía qué iba a pasar en ese lugar. Aquí Samuel quiere hacerles recordar que cada vez que ellos pasaran por ese lugar entre Mizpa y Sem, que un día tuvieron temor, tuvieron angustia, y que ellos clamaron a Dios y que Dios les había respondido. Ebenezer es la piedra de ayuda, y esta piedra se convierte en una piedra de recuerdos. ¿De recuerdo de qué? Que miraría hacia el pasado, cuando Dios nos ayudó. Era también una piedra de reconocimiento, una piedra para el presente, porque la prueba que tal vez estoy viviendo es dura,
Pero si yo estoy en esa prueba, sé que en esa prueba está Dios, porque ya Dios estuvo en el pasado conmigo. Yo ya tengo esa memoria en mi corazón, está ese Ebenezer. Y por otra parte es una piedra de esperanza, una piedra para el futuro, porque nosotros no sabemos lo que será de sí el día, no sabemos nuestro futuro, pero si Él está conmigo, sabemos que va a ser para bien. En Hebreos 13 dice, 13, 5 y 6 dice, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra roca de salvación. A veces no es bueno mirar atrás, pero a veces sí es bueno. Recordemos aquel día en que Cristo vino a nuestras vidas. Recordemos cuando tuvimos problemas familiares. Recordemos cuando tuvimos dificultades económicas, cuando tuvimos problemas de salud. Pensábamos que ese tiempo no iba a terminar nunca. Sin embargo, con su ayuda pasamos ese tiempo difícil y pudimos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es muy importante que si nos ayudó ayer, lo hace hoy y que tengamos esa esperanza de que lo va a hacer mañana también. Usted sabrá que en nuestra familia estamos pasando por una situación difícil con la enfermedad de nuestra madre. Ya hace más de 40 días que ella está en terapia y en todos estos 40 días hemos tenido días muy para arriba y muy para abajo, pero sin embargo nosotros cada día que nos dan el parte podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor y seguimos adelante confiando en Él. Vemos también, quiero resaltar que en la palabra de Dios tenemos una piedra muy especial. El Salmo 118, 22 nos dice, la piedra dice que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. La piedra angular que los constructores desecharon es Cristo. En Efesios 2:20 nos dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, Él es nuestra piedra de ayuda. Jesucristo es nuestro amparo, Jesucristo es nuestro refugio, Jesucristo es nuestro socorro, es nuestro ayudador para cada día de nuestras vidas. Los israelitas fueron humildes cuando pudieron reconocer que Dios los ayudó. Pablo también dijo algo parecido, cuando dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No somos nosotros, sino que es Dios, aquel que nos ayuda, aquel que hace. Y vemos que los israelitas pudieron salir victoriosos y en respuesta a esa victoria ellos colocaron una piedra, un recordatorio de la gran ayuda y liberación de parte de Dios a sus vidas. En los momentos difíciles debemos recordar los momentos difíciles de nuestro pasado para que nos ayuden a confiar en Dios en este presente. Recordando las victorias con Dios, ganamos para nuestras vidas confianza y fortaleza. Que en cada victoria, en cada ayuda que Dios te haya dado, tú hayas podido guardarlo en tu memoria, tengas ese memorial en tu vida. Y si no lo hiciste, a partir de ahora, recordá. Cada vez que el Señor te saque del lodo cenagoso, te saque de alguna situación difícil, recordá. Y poné un memorial, poné una piedra de sí, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó
el Señor. Que Dios te bendiga ricamente en esta hora y le damos gracias al Señor por ser aquel que nos fortalece y aquel que nos cubre. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Ebenezer. Tú eres, Señor, aquella piedra de ayuda. Gracias porque Jesucristo es esta piedra angular, Señor, la cual muchos han desechado, pero que nosotros hemos podido tomar esta piedra y sobre ella, Señor, construir nuestra vida, poder edificar, Señor, en esta roca, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por ser ese amparo, esa fortaleza, ese refugio, ese socorro, Señor, en este tiempo para cada una de nuestras vidas, para los hermanos, Señor, para tu pueblo, para cada hogar, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo fuiste ayer, porque tú lo eres ahora, Señor, y porque tú lo serás mañana, porque, Señor, nuestra vida se mueve, oh Dios, en esperanza, Padre. Tú eres Jehová, Señor. Tú eres Jehová, aquel que nos socorre y que nos sostiene. Te doy gracias por todo, oh Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta aquí. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, que el Señor te bendiga ricamente. Te anhelo, Señor,
Sí, Señor, nos encontramos perdidos sin ti. Recibe cada una de nuestras vidas, Señor, en esta hora, porque queremos, Señor, adorarte y bendecirte. Señor, te damos gracias en esta hora, porque podemos rendir nuestras vidas a ti. Señor, tú puedas ministrar cada uno de nuestros corazones en esta hora con tu hermosa presencia. Señor, queremos sentirte en lo más profundo de nuestro ser, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.